Un saludo para todos. Estamos encontrándonos nuevamente en un espacio de teleconferencia. Les recuerdo mi nombre, soy Natalia Andrea Álvarez Bedoya, nutricionista, dietista, asesora dentro de la estrategia Salud con Voz. La prestación de este servicio en la diplomatura, las diferentes teleconferencias han sido financiadas por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Hoy nos encontramos para ver el tema de alimentación y nutrición de la gestante. Vamos a abarcar algunas generalidades de la evaluación antropométrica, la evaluación alimentaria, la alimentación de la gestante, la suplementación que debemos hacer y algunas condiciones especiales. En la evaluación antropométrica de la gestante tenemos como aspecto fundamental la evaluación de la ganancia de peso. Esta evaluación la debemos hacer con el cálculo del IMC en cada uno de los controles. Para que repasemos, el IMC es el resultado del peso en kilogramos dividido la estatura en metros al cuadrado. Siempre buscaremos que una mujer inicie y finalice su gestación con un IMC adecuado. De ahí pues la importancia de que hagamos un buen control preconcepcional, de que hagamos una planificación familiar, de que desde esa etapa le indiquemos a la mujer cuál debería ser su alimentación y su peso ideal, pero lo que nos ocurre comúnmente es que ya la mujer llega a la consulta en estado de gestación. Entonces, ya lo ideal no es que inicie y finalice con un peso adecuado, con un IMC adecuado, sino que con ese IMC que inició, tratemos que siga en su clasificación durante todo el periodo gestacional. Una herramienta para hacer el seguimiento de la ganancia de peso que está dentro de la resolución 2465 es la curva de Atala. La curva de Atala nos cruza en el eje Y, en el eje vertical el IMC y en el X, que es el horizontal, las semanas de gestación. Tenemos 4 franjas que nos van a clasificar ese IMC de la mujer. La primera es bajo peso, la segunda es IMC adecuado, la tercera es sobrepeso y la cuarta obesidad. Entonces, como lo decíamos, si la mujer inicia, por ejemplo, en bajo peso, lo ideal es que mantenga una tendencia ascendente en su franja, sin que presente picos bruscos hacia arriba que indiquen que está ganando mucho peso, o hacia abajo que indiquen una pérdida de peso que sea alarmante. Dentro de la resolución también nos ubican la herramienta para la proyección de ganancia de peso durante la gestación, que viene también por la propuesta de Atala, y nos dice que si una mujer empieza con bajo peso, con un IMC menor de 20 deberá ganar de 12 a 18 kilos, si es un IMC adecuado de 10 a 13 kilos, si empezó con sobrepeso deberá ganar de 7 a 10 kilos y si empezó con obesidad de 6 a 7 kilos. En ningún caso estamos diciendo que se debe perder peso, ni siquiera en los casos de mujeres con obesidad. Siempre la idea será ganar, simplemente que será en proporción a cómo se inicie la gestación. Tomaríamos el IMC pregestacional si la mujer tiene un ingreso tardío a los controles prenatales, más allá de la semana 12-14, pero si tiene un ingreso temprano a su control, vamos a iniciar este cálculo con el IMC con el que inicia. No debemos reemplazar la curva de Atala por la curva de altura uterina. Está muy bien que tomemos altura uterina, pero por tomar altura uterina no podemos dejar de hacer la curva de Atala, porque está comprobado, según la evidencia, que es la curva de Atala la que me ayuda a predecir cómo va ese crecimiento del bebé. Hay unas condiciones especiales que desde la Secretaría de Salud estamos promoviendo, deben ser criterios de remisión para atención por nutricionista, aunque la guía del ministerio dice que en el control prenatal todas las gestantes deberán ser remitidas a nutrición. Reconocemos que es un recurso escaso en el sistema de salud y estamos haciendo un llamado a que por lo menos se prioricen las mujeres gestantes que al inicio de la gestación tuvieron una condición de sobrepeso, obesidad o desnutrición, que durante la gestación tuvieron exceso o poca ganancia de peso, que tuvieron algún diagnóstico de diabetes gestacional o hipertensión, y si tenemos adolescentes gestantes. Para hacer la evaluación alimentaria de la gestante, que es otro aspecto fundamental en ese diagnóstico que estamos haciendo de su estado nutricional, debemos tener en cuenta, proponemos que se tenga en cuenta, las herramientas que pone a disposición la Secretaría de Salud para este proceso de evaluación, y son las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave.
Tenemos entonces que para la gestante proponemos preguntar cuántas comidas principales realiza durante el día, cómo ha sido la tolerancia a los alimentos, si se ha visto afectada durante la gestación y por qué, si ha tenido dificultades con la ingesta de los suplementos. Y esto es bien importante porque venimos promoviendo que no solo se cumpla con la prescripción del suplemento, sino que control tras control se evalúe cómo se está tomando, si es de la forma correcta y cómo va la tolerancia a esos micronutrientes. Si recibió suplementación con ácido fólico y hace cuánto, y si consume en la actualidad complementos o alimentos fortificados que son entregados en los diferentes programas sociales de la ciudad o que ella haya adquirido. La otra herramienta entonces es la lista de chequeo de alimentos clave. Proponemos preguntar por estos 4 grupos de alimentos: leche y derivados, y verduras, frutas, leguminosas y carnes. Proponemos unos estimados de porciones al día, pero también está la herramienta para que el profesional registre cómo es ese consumo de estos alimentos, si es diario o semanal. Otro recurso que tenemos dentro de lo que propone la Secretaría de Salud son como unos incrementos de porciones que se deberían tener en cuenta en cada uno de los trimestres de gestación, esto teniendo en cuenta que se plantea como algo estándar para una mujer gestante con un estado de salud y nutrición adecuado. Ya si la gestante tiene una patología asociada o un estado nutricional no adecuado, no aplicarían pues como estas recomendaciones básicas y igual, aunque esto es una medida como estándar y básica, también dependerá de lo que evaluemos particularmente en cada gestante. Se propone entonces que de acuerdo a los incrementos de requerimiento, en un primer trimestre hablaríamos que hay que consumir una porción de más de un alimento de los grupos de los cereales. En el segundo trimestre, una porción adicional de cereales, una de alimentos lácteos y una de fruta. Y en el tercer trimestre, 2 de cereales, 2 de lácteos y una de fruta. En cuanto a suplementación, tenemos desde la misma guía de atención del Ministerio del 2013, que nos definen que la suplementación de ácido fólico debe ser de 400 microgramos al día, idealmente como mínimo 3 meses antes de la gestación, antes de la concepción y durante toda la gestación. El hierro se debe prescribir 60 miligramos día de hierro elemental. Si nos indican si la mujer presenta una hemoglobina de más de 14 gramos por decilitro, no se le debe indicar hierro. Y esta suplementación de hierro es adicional al consumo de alimentos fuentes de hierro. Entonces no podemos decir que porque una mujer consume muy buena proteína, muy buena carne, muy buena leguminosa, no le tenemos que mandar hierro. Como lo especifica la guía, esta suplementación es adicional a un buen consumo de alimentos. Y el calcio nos indica que se deberá suplementar 1.200 miligramos día de carbonato de calcio a partir de la semana 14 de gestación, que no se debe dar simultáneamente con el hierro. Entre ellos debe haber una separación mínima de 1 hora y ojalá que también estén alejados idealmente 2 horas de los alimentos. Se deben consumir con agua, nunca con leche. Y precisamente en esta parte del calcio es importante ver este punto de que se empieza a partir de la semana 14, porque a veces vemos unos profesionales que lo prescriben desde el inicio de la gestación y encontramos que justo coincide con ese primer trimestre donde hay tantos síntomas gastrointestinales y esto conduce muchas veces a que no haya adherencia a la suplementación. Entonces, si lo hacemos a partir de la semana 14, pudiéramos mejorar muchísimo la adherencia al consumo de la suplementación. En cuanto a suplementación, también debemos tener presente la presentación que encontramos de los diferentes suplementos en nuestras IPS y en el mercado. Tenemos que el hierro está en forma de sal, como fumarato o sulfato ferroso, cada uno en estos miligramos, y estaría aportando un valor
exacto o cercano a lo que nos dice la guía que debemos suplementar de hierro en su aporte elemental. Pero específicamente con el calcio, que encontramos carbonato de calcio y citrato de calcio, sí hay una diferencia marcada, porque el citrato nos está aportando la mitad del calcio elemental que estaríamos necesitando para la mamá. Entonces, debemos tener esto presente porque a veces optamos por el citrato porque es mejor tolerado por algunas gestantes. Entonces, debemos tener presente que si optamos por el citrato, debemos prescribir el doble de la dosis. O sea, serían más o menos 3.000 miligramos de citrato de calcio al día. Si lo que prescribimos fue carbonato de calcio, entonces tenemos aquí cubierto lo que nos dice la guía. También un llamado que hacemos es el análisis de los multivitamínicos comerciales, el conocimiento de estos antes de entrar a prescribírselo a una o a indicárselo a una gestante. Encontramos que muchas gestantes optan por este tipo de multivitamínicos porque no son mejor tolerados, no les causan tantas molestias gastrointestinales y algunos profesionales de salud le dicen, bueno, si ese es el que toleró, sígalo tomando. Pero debemos tener presente el aporte que esos multivitamínicos le dan a esa gestante frente a lo que decimos debería estar consumiendo en su suplementación. Cuando analizamos, ninguno cumple al 100% los 3 micronutrientes y adicionalmente debemos tener presente que está unido el calcio y el hierro, que sabemos que hacen interacción y no favorecen la absorción. El calcio perjudica la absorción del hierro, entonces estaríamos hablando que básicamente nos está quedando un multivitamínico que aporta el ácido fólico y si indagamos con nuestras gestantes, el ácido fólico no les cae mal, entonces están incurriendo en un gasto alto por tomar sus suplementos y no están cubriendo lo que ella y su bebé necesitan. Adicionalmente, aquí traemos una marchita con similar mamá, porque es una leche que algunos profesionales recomiendan cuando la gestante no tolera los micronutrientes y también pasa lo mismo, no cumple en el aporte de los 3, trae unido calcio y hierro y además tiene un aporte calórico. Entonces, si hablamos que la recomendación día es 2 porciones al día, estaríamos hablando que está recomendando adicionalmente 260 kilocalorías al día de un alimento adicional que está aportando calorías adicionales y que debe estar siendo analizado si, por ejemplo, tenemos una gestante con exceso de peso y le estamos recomendando un tipo de producto de esto. Estamos aumentando el aporte de calorías que está recibiendo al día. En la gestación tenemos unas condiciones especiales que vamos a tratar aquí, que son la anemia, la diabetes gestacional y el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas. Declaramos que una gestante tiene anemia cuando en su primer y tercer trimestre nos presenta una hemoglobina de menos de 11 gramos por decilitro o en el segundo trimestre una hemoglobina menor de 10,5 gramos por decilitro. Cuando se nos presenta esta situación debemos dar entonces tratamiento con hierro elemental de 120 miligramos al día. Idealmente se deben repartir esas dosis en 2 momentos al día para mejorar la absorción. Pero debemos tener presente a la hora de analizar si hay anemia o no, el ajuste de hemoglobina que se debe hacer según la altitud en la que vive la gestante. Esta es una orientación que dio la OMS desde el 2011 y lo vemos como una referencia en la guía del ministerio, que dice que se debe evaluar la hemoglobina después de hacer el ajuste que es pertinente de acuerdo a la altitud. Específicamente para Medellín, que estamos aproximadamente a 1.500 metros sobre el nivel del mar, debemos ajustar menos 0,5 gramos por decilitro. Significa que si una mujer al ingreso de los controles que está en el primer trimestre nos trae un reporte de hemoglobina de 11, debemos hacer el ajuste y quedamos en 10,5. Eso ya indica que esa mujer tiene anemia y que debemos hacer tratamiento. Esta práctica de ajuste de hemoglobina no la encontramos mucho en el medio, en las IPS, en las atenciones de control prenatal. Entonces la invitación es que la empecemos a practicar y hacer el ajuste para que no se nos vayan a estar pasando mujeres
con anemia sin tratamiento. En los casos de diabetes gestacional debemos entonces reconocer que llevan a macrosomía fetal con niños que nacen con pesos iguales o superiores a 4.000 gramos, con riesgos de hiperbilirubinemia, hipocalcemia e hipoglicemia. Con estas mujeres durante la gestación debemos hacer un manejo de la alimentación, siempre invitando al autocontrol, eliminando de su alimentación todos los carbohidratos concentrados, azúcar, miel, panela, idealmente también eliminando las frutas en un estado de maduración avanzado, ojalá consuma las frutas verdes y trate de evitar los carbohidratos o los productos que son elaborados con harinas refinadas y que más bien opte por los cereales integrales. Tocará hacer insulinoterapia según como lo evalúe el médico, cuando él vea que corresponda. Debemos promover la actividad física porque se ha visto que la actividad física mejora esa resistencia que hay a la insulina y es muy beneficiosa cuando recomendamos que se realice algún tipo de actividad 15 minutos después de las comidas principales. En las gestantes puede servir bastante que recomendemos salir a caminar por un periodo de media horita, por ejemplo, caminata que ella aguante, que lo permita su estado de salud y de gestación. Y también debemos reforzar mucho el aspecto educativo, indicarle a la mamá gestante por qué le estamos dando todas estas recomendaciones, por qué ella debería tener este autocontrol para beneficio propio y de su bebé. Todas estas gestantes que nos den con diabetes gestacional deben ser remitidas a control multidisciplinario como gestante de alto riesgo obstétrico. Tenemos también entonces algunos casos de consumo de cigarrillo de alcohol durante la gestación. Partamos de que ese consumo debe ser recomendado su cesación con acompañamiento de equipo psicosocial porque dejar de consumir genera bastante ansiedad en quien ya viene consumiendo hace tiempo y siempre haciéndole énfasis a esta mamá en el daño que el cigarrillo y el alcohol pues no solo genera para su salud sino para la del bebé. Ambos nos afectan el peso al nacer del bebé y específicamente el alcohol también afecta ese crecimiento y desarrollo postnatal. Se puede presentar síndrome de alcoholismo fetal, no solo retardo en el crecimiento intrauterino, sino en el extrauterino después en la vida postnatal, anormalidades oculares y articulares, retraso mental y se han presentado mayores índices de abortos, depresión del prematuro y desprendimiento, del prematuro de la placenta y prematuridad del bebé. El hecho de que consuma cigarrillo también nos lleva a que hagamos ajuste de la hemoglobina. Si tenemos, por ejemplo, una mamá que vive en Medellín a 1.500 metros y que adicionalmente consume más de 2 paquetes de cigarrillo al día, nos da que le debemos ajustar su hemoglobina en menos 0.57 gramos por decilitro. Es acumulativo la altitud más cigarrillo, no que si hacemos el ajuste por un lado no lo hacemos por el otro, no. Debería ser entonces por ambos aspectos hacer el ajuste de la hemoglobina. Tenemos otras condiciones especiales que ya tienen que ver con la conducta alimentaria. Son los antojos, la pica, náuseas y vómito, reflujo gastroesofágico y epigastralgia y el estreñimiento. En los antojos tenemos que no se deberían desestimular siempre y cuando no afecten la calidad de la alimentación, no generen ganancias excesivas de peso y no estén generando que se reemplace grupos de alimentos necesarios en este periodo de la vida. Por ejemplo, si tenemos una gestante con muchos antojos por el helado y solo está comiendo helado en el día, está afectando la calidad de alimentación, está generando quizás una ganancia excesiva de peso a expensas de ese helado y está reemplazando otros grupos de alimentos que son necesarios en este periodo. Entonces, debemos estar pendientes de que se presenten estos antojos en la gestante y evaluar cómo está afectando su alimentación diaria. En la pica tenemos que se da un apetito desmesurado por productos que no son comunes
en el consumo diario, como ceniza de cigarrillo, crema de dientes, pelo, hielo, arcilla, tierra. Esto se ha asociado comúnmente con estados de desnutrición, presencia de anemia o deficiencias de hierro o calcio en el organismo. La pica debe ser otro aspecto que evaluemos en nuestro control prenatal, porque si se presenta debemos tener cuidado con que la mujer está consumiendo unos productos que le hacen o unos elementos que le hacen daño para su salud, que afectan su estado nutricional y que pueden estar dándonos una señal de alerta de otra carencia que quizás no hemos evaluado. La otra condición son las náuseas y el vómito, que son situaciones que se dan por los cambios hormonales propios de la gestación. Desde la guía del ministerio nos indican medidas como consumo de jengibre y ya por prescripción médica los antihistamínicos o la vitamina B6. Otras medidas que se han venido trabajando hace tiempo y que a algunas mujeres gestantes les funciona es consumir galleta de soda o pan antes de levantarse, tomar los alimentos del día fraccionados, idealmente mínimo 6 comidas al día, evitar en lo posible los olores fuertes que le generen esas sensaciones de vómito y manejar un buen consumo de líquidos, porque a veces también náuseas y vómito están relacionados con que la mujer tiene algún grado de deshidratación. Frente al reflujo gastroesofágico y epigastralgia, tenemos que por los efectos hormonales está disminuido el vaciamiento gástrico y la presión que tiene ese esfínter gastroesofágico. Entonces debemos evitar los alimentos que tengan mucha grasa, que sean irritantes gástricos como la cafeína, que generan que ese esfínter también esté más relajado, entonces también aumentan ese reflujo. Mantener siempre una posición vertical después de consumir los alimentos o las bebidas y disminuir el tamaño de porciones en cada comida al tiempo de fraccionar los alimentos. También funciona bastante que la gestante evite los alimentos a temperaturas extremas, o muy fríos o muy calientes, porque eso también aumenta el reflujo. Frente al estreñimiento también vemos unas reacciones de las hormonas, desde la disminución de la motilidad intestinal, el aumento del tiempo del tránsito intestinal y el aumento de la absorción de agua debido a los altos niveles de progesterona. Además, debemos tener presente que en el último trimestre hay mayor compresión uterina sobre el intestino. Entonces debemos indicar que se consuman muchos alimentos que sean buena fuente de fibra, como los cereales integrales, las frutas y las verduras, ojalá en estado crudo y con cáscara, y que la gestante no piense que esto es derivado solo por el consumo de suplemento de hierro. Debemos indicarle que esto le puede estar pasando por todos los cambios que está sufriendo su organismo desde el punto de vista hormonal, porque quizás disminuyó su actividad física. Entonces debemos acompañar la presencia de este síntoma para que no sea motivo de no adherencia al consumo de suplemento de hierro. Frente a la lactancia materna, tenemos que es un proceso natural pero complejo. Está rodeado de mitos, creencias, angustias, preocupaciones, miedos, que pueden generar muchas veces que la mujer lactante y la familia lactante desistan del proceso de lactancia y opten por fórmulas lácteas. Por eso es indispensable el acompañamiento que hacemos como profesionales de salud al proceso, generando tranquilidad y seguridad para que la madre tampoco sienta que le estamos obligando a lactar, sino que la estamos acompañando en su proceso de una forma amorosa y respetuosa. Este tema de la lactancia venimos promoviendo que sea un tema que se trabaje desde la gestación, no solo en el momento que nace el bebé, para que la mujer de verdad quede empoderada y muy informada de este proceso. Unas recomendaciones básicas que pueden ayudar para que la lactancia materna sea exclusiva es que indiquemos que es a libre demanda,
estamos viendo que si es a libre demanda, el niño se estaría alimentando alrededor de entre 8 y 12 veces al día, que se debe dejar de mamar al niño y que suelte espontáneamente el pecho cuando él sienta saciedad y iniciar la siguiente toma en el último pecho que se ofreció. No hay un tiempo establecido para la duración de cada mamada. Esto va a depender de cada bebé, de de la vigorosidad que tiene a la hora de succionar, de esa eficacia de succión que tiene, de las necesidades de él y de la cantidad de producción que tiene la mamá. También va a depender del intervalo que hay entre cada toma. Entonces no podríamos estandarizar un tiempo en que el bebé debe alimentarse cada vez y ponerle como un cronómetro. Miremos que hay muchos factores que influyen para definir ese tiempo. Los recién nacidos sanos no deben recibir otro tipo de alimento diferente a la leche materna en los primeros 6 meses. Algunas mamás optan por ofrecer bebidas de hierbitas, de manzanilla, algunos tés, agua, porque piensan que el bebé tiene mucha sed, que está haciendo mucho calor, pero hay que recordarles que la leche materna le hace aporte de líquido que él necesita. Tampoco habría que recurrir a bebidas que tengan adición de azúcar, porque esto empieza a influir en la alimentación del niño, un producto que desearíamos no aparezca hasta el año de edad. Entonces es bien importante recalcarle esto a las mamás en la atención y que nos favorece que mantengamos esa lactancia materna exclusiva. Habrá algunos casos en que debemos recomendar que se recurra a fórmulas lácteas porque los niños no pueden ser alimentados con leche materna. Estos casos pueden ser como aquellos en los que necesitamos un sustituto de la leche materna porque esta está contraindicada, ya sea por la salud del niño o por la salud de mamá, como es el caso de VIH. Como complemento en aquellos lactantes que son alimentados con leche materna, que se les verificó técnica, que se les reforzó, pero que no se nota que el niño tenga un incremento adecuado de peso. Entonces a veces toca complementar con leche de fórmula o con fortificadores. Y como sustituto o complemento de la leche materna, cuando después de estar muy informada, la madre decide no lactar o hacerlo parcialmente. Debemos tener presente que el número de onzas que le describimos al niño y la frecuencia va de acuerdo a su edad y al aporte de la fórmula. Les presentamos estas dos tablas donde hay unas indicaciones hasta los 12 meses para que veamos cómo, según la edad del niño y sus requerimientos, vamos a indicar estos volúmenes de fórmula. Entonces miremos como por ejemplo a los 2 meses, lo ideal sería estar tomando de 2 a 3.5 onzas en cada momento y cada 2 o 3 horas. Esto nos da más o menos 12 a 8 tomas. Esto es también importante enseñárselo e indicárselo a las mamás porque a veces vemos situaciones donde la mamá reporta que el niño tiene reflujo, el médico dice sí, tiene reflujo porque está con vómito, cambiémoslo a leche antirreflujo que es más costosa y que quizás no la necesitaba, porque si indagamos más allá, muchas veces encontramos que las mamás dan unos volúmenes más altos de las tomas y están dando con más frecuencia. Mamás que nos dicen, no es que yo le doy biberón cada que llora porque creo que tiene hambre y recordemos que el llanto no solo se presenta por hambre. Entonces hay que darle esas indicaciones a la mamá porque son niños a veces sobrealimentados, que el reflujo se está dando porque la capacidad gástrica no les da para el volumen que están recibiendo y que encontramos con excesos de peso porque están recibiendo excesos de alimentación. Vemos como, por ejemplo, a los 12 meses, que el único alimento no es la leche, hablaríamos de que se le dé de 2 a 3 biberones al día o tomas al día, porque lo ideal es que no consuman la leche en biberón y las onzas son entre 6 y 9 onzas.
Si tenemos 12 meses, ya no aplica esa regla que a veces encontramos que se aplica, que si el número de onzas es igual al número de meses. Miremos que estamos hablando ya de 6 a 9 onzas, y esto es porque ya el niño no debería estar alimentado exclusivamente con leche. Este es un aporte adicional dentro de todo ese esquema de alimentación complementaria que tiene, y vemos muchos niños inapetentes porque solo están consumiendo leche durante el día y no se les ha estimulado el proceso de masticación. Hay unas fórmulas especiales que no las necesitan los lactantes sanos. Son fórmulas especiales que deben prescribir el nutricionista, el especialista o el pediatra, de acuerdo a la condición médica del niño, que requiera que sea parcialmente hidrolizada, con proteínas de origen vegetal, descremada, libre de lactosa o con alguna modificación en la densidad energética. Esto lo definirá el estado de salud alterado del niño, pero un niño que sea sano nunca necesitará una fórmula especial. A veces vemos que no es ni siquiera por prescripción médica, sino porque la mamá piensa que si es una leche más cara, pues hay que conseguir esa leche para su bebé. Y lo que hacen es terminar entonces suministrando unas fórmulas lácteas que no son las indicadas, que afectan el proceso de metabolismo y digestión de los bebés. Para terminar, tenemos entonces que si la ventana de oportunidades de los primeros 1000 días inicia con la gestación, no le debemos negar a la madre y a su hijo la oportunidad y el derecho de contar en esta etapa con una atención y seguimiento y acompañamiento en salud y nutrición con calidad. Agradezco su atención y seguimos en contacto entonces en la plataforma.